a ver, Charlie soy yo soy patriota. Me ha quedado la fuerza de la convicción y claro, a mí ahora me tienen que chantajear muy duro, presionarme muy fuerte para cambiarme del carril o para sacarme. Es más, creo que no se puede. Lo que quiero decir es que cuando uno está acostumbrado a resistir ese tipo de presión, ese tipo de amenaza, pues las demás cosas se relativizan, en el fondo ayudan. Y entonces bajaba y me ponía a revisar el coche yo. Me hacían algún comentario, me decían, pero ya lo hemos revisado. Y yo decía, control de calidad, un poco de broma. Pero me tiraba debajo del coche, miraba que no hubiese nada en los bajos, miraba todos los pasarruedas. Eso te enseñan, le daría algún curso, bueno, algo para saber, ¿no? No me acuerdo cómo que fue. Te dirían, pues, si ves un cable aquí asado, esto, claro, ¿no? Veía todas las cerraduras, comprobando que no estaban forzadas, después lo abría el maletero, miraba debajo de los asientos, miraba incluso el motor, me metía dentro del coche y si había un poco de cuesta, con la puerta abierta, soltaba el freno de mano, lo dejaba caer medio metro y fuerte le volvía a dar porque las bombas explotaban por péndulo, con la idea de que si explotaba no me pillara con la puerta cerrada y que la onda de expansión me lanzara fuera. Pero era una cosa mecánica, que no lo hacía atemorizado o con un estrés tremendo en ese momento. Era una cosa que sabía que tenía que hacer y la hacía, ¿no? Mi madre siempre me contaba que al inicio de la democracia, pues mi abuelo dio instrucciones a sus hijos de no participar en política. Y claro, ETA estaba asesinando. La situación de conflictividad, de miedo, de presión social era muy grande y mi padre no conciliaba el sueño, pero precisamente por no hacer nada. Y mi madre me cuenta que el momento en que mi padre se comprometió y empezó a exponerse fue cuando empezó a dormir tranquilo. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces he escuchado eso muy pronto en casa y me parece una forma natural de estar en la vida, me parece la única forma de estar en la vida decentemente. ¿Y cómo empezó la historia de Santiago Abascal en política? Porque Santiago Abascal estaba en el Partido Popular, en Euskadi, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Pues en realidad con un conocimiento de los problemas de la política muy tempranos para mí, porque... A los 18 años se afilia usted al Partido Popular, ¿no? Sí, en realidad me afilia mi padre. Sí. Porque era algo que... Su padre fue alcalde, quería, ¿no? No, o concejal. Fue mi abuelo. Ah, su abuelo fue alcalde. Mi padre fue concejal y luego fue diputado nacional durante un breve periodo de tiempo también. Pero sobre todo él fue un hombre que hizo política local, pero con un sentido nacional, porque era política local en un lugar muy difícil, a través de Alianza Popular, y en un lugar donde había miedo, donde comprometerse principalmente con esas ideas tenía consecuencias personales. ¿Esto era en Euskadi? La muerte, ¿Dónde? En Álava. En Álava. En Amurrio. En Amurrio. Amurrio es el sitio en el que he vivido toda mi vida, hasta los 25 años, y en el que he crecido, en el que mi padre fue concejal. Y muy pronto, a los 9 años, yo recuerdo muy bien el asesinato de un amigo de mi padre. Y a mí eso ¿A los 9 años? Me impacta muchísimo. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? El cartero del pueblo, Stanislao Galíndez Llano. Un hombre con 8 hijos, con 65 años, cartero de los que iban en bicicleta. Yo le conocía porque iba al comercio de mi padre y entregaba las cartas todos los días y me revolvía el pelo, me saludaba. Y era un hombre familiar para mí. Y aquello me impactó muchísimo cuando lo vi en televisión. Me acuerdo que habíamos ido a Sevilla unas vacaciones porque mi abuelo estaba destinado allí, que era ferroviario, y por la televisión, cuando solo había un canal, recuerdo muy bien la imagen del carnet de identidad de Stanis ocupando toda la televisión y dando la noticia del asesinato. Y a mí aquello me impactó profundamente y luego muy pronto ya conocí cómo también la persecución de ETA estaba afectando a mi familia, las cartas de extorsión que enviaba ETA a mi abuelo. Se me hizo partícipe muy pronto. ¿Usted en esa edad, cuando ve la primera carta que le mandan a su abuelo, qué edad tenía? Bueno, las envían cuando yo tengo 6 años, pero no las conozco en ese momento. Yo creo que mi padre me da esa información probablemente a los 11, 12 años, muy pronto. Siempre me han hecho partícipes de la situación, ¿no? He sido consciente muy pronto. Algunos dirían, pues vaya infancia. Pues no, la verdad que tengo una infancia muy feliz, una adolescencia feliz, con problemas asociados al compromiso político de mi padre primero y después al compromiso político mío. Pero con 12 años ¿se metaboliza bien el miedo? ¿O no es miedo? ¿O es inconsciencia? ¿O te sale una especie de valentía infantil o ingenua? Pues puede serlo, ¿no? Pero uno también hace lo que ve en su casa.
y claro, yo he visto siempre un hombre valeroso en mi casa. He visto ¿Su padre? Mi padre, extraordinariamente valeroso, y una madre que ha respaldado a mi padre y que nunca le ha transmitido miedo. Yo nunca he visto discusiones en casa por el compromiso político, por las consecuencias que eso podía tener. De hecho, mi madre siempre me contaba que al inicio de la democracia, pues mi abuelo dio instrucciones a sus hijos de no participar en política. Y claro, ETA estaba asesinando. La situación de conflictividad, de miedo, de presión social era muy grande, y mi padre no conciliaba el sueño, pero precisamente por no hacer nada. Y mi madre me cuenta que el momento en que mi padre se comprometió y empezó a exponerse fue cuando empezó a dormir tranquilo. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces he escuchado eso muy pronto en casa, y me parece una forma natural de estar en la vida, me parece la única forma de estar en la vida decentemente. ¿Y usted no pasaba miedo en esa época, con 12, 14 años, por su padre? No, la verdad es que no. Un poco más tarde, ya cuando empezaron a asesinar a los concejales del Partido Popular, ya comencé a tener esa preocupación por mi padre. Y de hecho yo fui muy pronto concejal y me asignaron protección policial. Pero, y me saqué la licencia de arma pensando más en mi padre que en mí mismo. ¿Y aprendió a disparar? Sí, claro, claro. ¿Quién le enseña? Pues yo no recuerdo muy bien, pues supongo que algún policía en alguna galería de tiro, pero solicité la licencia, se me concedió porque cumplía con los requisitos, pero mi intención... ¿Aún la conserva? Sí. Pero mi intención principal era... ¿Y va armado normalmente? No, ya voy protegido, van armados otros, ¿no? Pero no. Y usted estudia en Deusto, ¿no? Sí. Hace sociología. Sí. ¿Y cómo entra en política? Pues la verdad es que ya a los 18 años como militante, pero ya quería acompañar a mi padre en la preadolescencia a pegar carteles, y mi madre no me dejaba, porque era arriesgado. Entonces a los 18 años me afilian y empiezo a involucrarme bastante pronto. Y a los 23 relleno unas listas de un ayuntamiento cercano al ayuntamiento en el que yo vivía, Llodio, y resulto elegido en un lugar en el que era difícil que la gente del pueblo se involucrase. Y durante 8 años fui concejal en aquel ayuntamiento, con todo lo que eso conllevaba, porque estamos hablando del año 99 hasta el año 2007. Y en aquel tiempo fueron asesinados bastantes concejales del Partido Popular. ¿Cómo era esa vida? Dice usted que su infancia, su adolescencia, que la recuerda con felicidad, pero esa felicidad mezclada con el miedo. Pues yo supongo que los niños teníamos algún tipo de algún tipo de coraza para superar esas cosas, pero de verdad yo recuerdo de mi infancia, fundamentalmente lo que recuerdo son pues los iturris, que son las chapas con las que jugábamos, con recorridos de ciclistas o para jugar al fútbol también con ello. Recuerdo las peonzas, los cromos, o sea, tengo ese recuerdo. Y luego un poco más adelante lo que recuerdo es la montaña, las excursiones al campo, y curiosamente lo otro queda un poquito borrado, ¿no? Tengo que pensarlo, es decir, no, considero que no me ha quedado un trauma de aquello, ¿no? Que a pesar de haber vivido pues una experiencia difícil, sobre todo desde la perspectiva de los que no la han vivido, pues también pienso que no ha sido tan difícil, ¿no? Porque ha habido gente que ha sido asesinada o herida. Entonces nosotros solo fuimos amenazados, muy perseguidos, pero yo no llegué a perder a ningún familiar. O sea, me considero, dentro de ese contexto, una persona muy privilegiada. Y en la pandilla, entre los amigos, habría berchales también, ¿no? No tanto. ¿No? No, bueno, habría... O sea, lo que llamas abertzales son gente del ámbito de simpatizantes de ETA, ¿no? Sí. Porque abertzales significa patriota, en realidad. Sí. Abertzales soy yo soy patriota. Pero a lo que te refieres, no, yo mi pandilla no tenía gente de ese tipo, ¿no? Pero sí había gente que pensaba de otra manera. Y más o menos, bueno, pues se convivía, pero es verdad que muy pronto ya, cuando inició el compromiso político, esas amistades de una manera pues suave, pues se van deshaciendo en algunos casos. Hay gente que se aleja, eso es así, pero tampoco eso me ha pesado, porque considero que en el fondo es una bendición, que las circunstancias difíciles te ayudan a separar el grano de la paja también en la amistad, ¿no? Sí, pero a lo mejor escuchándoles, a lo mejor se podría entender, ¿no? A lo mejor algunas cosas, ¿no? No, yo podría entender el miedo que tenían a acercarse, sobre todo, porque también sé que había gente que podía sentir y pensar como yo, pero se alejaba por miedo, y eso lo he vivido muy claramente. He visto en el comercio de mi padre cómo entraban a comprar
y llevaban una bolsa de Eroski donde metían después los pantalones. Decían, no me des la bolsa del negocio, Santiago, si no te importa, porque no quiero que me vean que he comprado tu negocio. O sea, llegaba a ese punto la situación de apartheid que de facto se producía en el pueblo. Es verdad que entraba gente a comprar, otros ni siquiera entrarían, pero muchos de los que entraban no querían llevar la bolsa del negocio. Esa es la tienda que le queman a su padre. Sí. ¿Cuándo y cómo? En el año 99, el 19 de febrero, atacan la tienda por la noche, rompen los cristales y con cócteles molotov la incendian, ¿no? Con lo cual se pierde todo el producto de ropa, porque el humo lo hace inservible y una parte también se quema. ¿Y usted se entera por la radio? Yo me entero por la radio. ¿Dónde estaba? Pues no puedo decirlo todavía. Pues estaba por ahí de picos pardos, ¿no? Pues le decía. Sí. Y dormí fuera de casa y me tocaba abrir el negocio, porque mis padres se iban ese sábado. Creo que no sábado, sí. Y entonces yo iba a abrir el negocio, hice un poco de tiempo por los pueblos de alrededor. Me acuerdo que fui a visitar un pantano que había allí, porque me gustan mucho las aves, y fui a ver a primero de la mañana a ver si había algunas aves. Y en ese momento estaba la radio encendida y creo que hubo una noticia relativa al bombardeo de Kosovo, y la segunda noticia era que habían quemado la tienda de mi padre. Bueno, casi me salgo de la carretera. Fui mucho más rápido de lo que debía, llegué al comercio. Me acuerdo que paré el coche, abrí la puerta, dejé el motor encendido, la puerta abierta, y entré corriendo al negocio de mi padre y le di un abrazo a mi padre. Estaba en mitad del negocio, pues todo olía a humo, ya lo habían apagado, estaba todo destrozado y me acuerdo que le dije, no nos vamos a ir nunca de aquí. ¿Se siente ahí más rabia que miedo? Sí, miedo no. Sí, más rabia y más fuerza de las convicciones. Miedo no. No sé por qué, pero miedo no. Yo el miedo que tenía era consciencia en realidad, no era miedo. El otro día un amigo me preguntó, porque, bueno, por unas circunstancias le hablé de un chico que conocía, que había estado amenazado y que se fue pronto a Madrid, un chavalito muy joven de 21 años, y dejó todo para venirse a Madrid porque había planes para asesinarlo. Y me decía mi amigo, pero vosotros erais conscientes de que realmente os podían matar, o realmente erais inconscientes. Digo, no, éramos conscientes. Le digo, yo me asomaba por la ventana de casa, veía el vehículo, a veces veía a los escoltas revisarlo, llevaba tanto tiempo escoltado y ya tenía tanto conocimiento de seguridad. ¿A qué edad te pusieron escolta? A los 23. Y entonces bajaba y me ponía a revisar el coche yo. Me hacían algún comentario, me decían, pero ya lo hemos revisado. Y yo decía, control de calidad, un poco de broma. Pero me tiraba debajo del coche, miraba que no hubiese nada en los bajos, miraba todos los pasarruedas. Eso te enseñan, le daría algún curso, bueno, algo para saber, ¿no? No me acuerdo cómo que fue. Te dirían, pues, si ves un cable aquí asado, esto, claro, ¿no? Veía todas las cerraduras, comprobando que no estaban forzadas, después lo abría el maletero, miraba debajo de los asientos, miraba incluso el motor, me metía dentro del coche y si había un poco de cuesta, con la puerta abierta, soltaba el freno de mano, lo dejaba caer medio metro y fuerte le volvía a dar, porque las bombas explotaban por péndulo, con la idea de que si explotaba no me pillara con la puerta cerrada y que la onda expansiva me lanzara fuera. Pero era una cosa mecánica, que no la hacía atemorizado o con un estrés tremendo en ese momento. Era una cosa que sabía que tenía que hacer y la hacía, ¿no? ¿Y así todos los días? Sí, claro. Durante mucho tiempo. ¿Y recuerdas aquello todavía con una infancia feliz? O bueno, una juventud infancia, feliz. Eso ya era una juventud, sí. Una juventud temprana, sí. Pero es que más lo recuerdo orgulloso, porque creo que hice lo correcto. Entonces, pues, no me ha quedado ni siquiera la rabia, ¿no? Porque oye, rabia, o sea, no la rabia personal, sino la rabia por los que han asesinado, ¿no? Me ha quedado la fuerza de la convicción y claro, ahora me tienen que chantajear muy duro, presionarme muy fuerte para cambiarme del carril o para sacarme. Es más, creo que no se puede. Lo que quiero decir es que cuando uno está acostumbrado a resistir ese tipo de presión, ese tipo de amenaza, pues las demás cosas se relativizan. En el fondo ayuda. Eso a lo mejor lo que pasa es que te endurece, te da la razón, porque te hace sentirte que lo que tú piensas nadie te lo va a discutir porque lo has sufrido, y te hace a lo mejor ser muy rígido en tus ideas. Bueno, yo creo que ya sería rígido antes, ¿no? No, bueno, pero siempre escuchas, siempre hablas, sí, siempre lo sigo haciendo, puedes tener la duda de que a lo mejor en esto estoy equivocado, ¿no?
y esa duda yo creo que existe siempre. Yo creo que las cosas hay que replanteárselas, ¿no? Hay cosas sobre las que no tengo dudas, pero escucho. Lo que pasa que no creo que mi posición haya cambiado, que yo me haya radicalizado por esa experiencia, la verdad. Porque consideras que te has radicalizado. No considero que me haya radicalizado por esa experiencia. Considero que lo que pienso lo pienso racionalmente. Está racionalizado, no radicalizado.